O sea, de alguna manera con esto termina esos libros, ¿verdad? En él se narra la continuidad entre la misión de Josué y la de Moisés. O sea, termina Moisés y inicia Josué. Se narra la toma de posesión por parte de Israel de la tierra prometida bajo la guía de Josué. ¿Sí? Sabemos que Josué fue el que guió. Aquí tenemos la nueva generación instruida en la ley y en los caminos de Dios. Está lista para entrar en la tierra prometida y tenían a Josué como su nuevo líder. El énfasis principal de Dios es el libro escrito, ¿verdad? En el capítulo del 1, versículo 8, se hace hincapié en que Josué, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué le ordenó el Señor a Josué? Pues en el capítulo, ahí en ese capítulo 1, versículo 8 dice que debía de hablar del libro, ¿verdad? Nunca apartarse de su boca ese libro. O sea, ¿cuál libro? Las Escrituras, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Nosotros vemos aquí en Josué un gran líder. Pues es la muestra del líder. Por eso, bueno, pues tenemos los cursos, ¿verdad? De Josué, el curso de Josué 1, 2, 3, porque es la mejor muestra de un líder. Y entonces dice que para poder ser un líder, dice que nunca debemos de apartarnos del libro, ¿verdad? Que ese libro nunca se aparte de nuestra boca. Otra cosa que debía de haber, que debía haber hecho Josué, dice, debía pensar en el libro. O sea, de día y de noche meditarás en él. O sea, meditar es lo que también tenemos que hacer, meditar de día y de noche, en cualquier momento. ¿Sí? No nomás en la mañana, no, en cualquier momento. Y otro punto es que guardemos y hagas lo que está escrito. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve que, pues que lo conozcamos, lo entendamos, pero si no lo aplicamos, pues no tiene? Sería, como dicen, letra muerta, como dicen los abogados, ¿no? En México tiene muchas leyes y es rico en leyes, pero no se aplican, es letra muerta. ¿Sí? Entonces no tiene sentido. Entonces si nosotros la palabra no la aplicamos, pues no va a hacer efecto en nuestras vidas. Entonces no tiene sentido. Entonces ahí es donde precisamente Dios le dice a Josué lo que tiene que hacer. 3 puntos importantes. Ahora, ¿qué capítulos son importantes? Bueno, sabemos que todos, pero los más relevantes. Ahí habla precisamente el capítulo 2 de Josué, donde dice que Josué envía a los espías a Jericó, ¿sí? Manda a unos espías ahí a investigar a la ciudad, ¿sí? Cómo podían ellos entrar, ¿verdad? Entonces ahí eso es un punto importante. En el capítulo 3 habla del paso del Jordán. En el 5, el comandante divino en acción. ¿Quién es? Dios. Bien. 6, la toma de Jericó, cuando ya toman la ciudad. El 7 y 8, el pecado de Acán y la derrota de Jai. ¿Sí? Salud. Después el 11, un resumen de la conquista. El 20, heredades de Leví. 23, discurso de despedida de Josué a los líderes de Israel. Y el 24, pues la muerte de Josué. Entonces, aquí pues ya se nos abre un poquito más el entendimiento, ¿no? Ya como que lo ubicamos un poquito mejor, es el libro. Bien. Todo eso está realmente en su manual, ¿eh? De ahí fue tomado. Entonces, pues realmente lo estamos viendo aquí para irlo comentando. Bien. Dice, ¿cuál es la enseñanza importante de este libro? Dice, Dios es poderoso para protegernos y guiarnos bajo cualquier circunstancia. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Ayer, antier, por ahí me mandaron un testimonio de una persona que fue el creador de los Zetas. No sé si ustedes lo habrán escuchado ese testimonio, si no, luego lo voy a compartir. Este fue el creador de los Zetas, no me acuerdo su nombre,
pero dice que él fue muy malo y que todo empezó porque dice que él creía que su papá no lo quería. Y de ahí empezó. Entonces él se fue de la casa a los 12 años y empezó a hacer cosas malas en la calle, a robar para poder sobrevivir, y así se fue. De tal manera que el grupo, el cártel del Golfo, que en ese entonces ya existía, pues fue por él porque les estaba haciendo muchos disturbios este muchachito, a tal grado que lo contrataron. Y el mismo cártel del Golfo lo metió a la policía judicial. Sabemos que cómo está aquí en México, ¿verdad? Y entonces en la policía judicial luego ellos mismos del cártel pues a través de influencia lo promovieron para que fueran narcóticos, etcétera, etcétera, y subió. Entonces llegó él a formar el cártel de los Zetas. Entonces, pues igual cuando lo aprendieron, ya después de mucho tiempo lo aprendieron, y pues en la cárcel lo recibían muy bien, porque sabían quién era. Dicen que el primer día que llegó al reclusorio les hizo una vistecita a todos los reclusos y pues se ganó a todos. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que le empezaron a predicar de la palabra y él dijo, no, yo no necesito nada, tengo todo y yo voy a salir y de todo esto, pero cada día se iba hundiendo más. Dice que tenía 287 procesos en su contra. Pues con 287 no, pues, ¿para qué? muchos le dijeron, de ahí no vas a salir. Pues ahora predica la palabra. Dice que de un día para otro lo mandaron llamar, le dijeron, fírmale, es tu libertad. No, pues él lo firmó, y dice que, por ejemplo, él en la cárcel pues, le llegaba mucho dinero en dólares, y que él ya no contaban el dinero, lo pesaban. Decía que tantos kilos es $1 millón, y ahí hace referencias. Y entonces el día que lo mandan a llamar le dicen, fírmale, ya ve por tus cosas para que te vayas. Dicen, no, yo dejé todo lo que vi y vámonos, dijeron, porque si no, antes de que se arrepientan. Pues lo mandan, bueno, ya sale, y al momento de salir pues lo agarran los del cártel, los Zetas, y pues lo llevan con el mero jefe, y el mero jefe dice, no te puedo dejar vivo, te voy a matar. Y saca el arma, ¡pum!, no dispara, no sale la bala. Y pues por arma no se detienen, por armamento no paran ellos. Agarró otra y otra, como 3, 4 armas, y no salió la bala. Y dijo, y que se enojó mucho, y le dice a los demás, mátenlo. Pues fueron con él y no salió ninguna bala. Y entonces él les decía, porque el que está conmigo es mayor que lo que está en el mundo. O sea, mi Dios es poderoso. Entonces, a través de ese testimonio, muchos de los que estaban metidos ahí en ese cártel, pues ahora predican también la palabra de Dios. O sea, a lo que vamos es que cuando realmente uno cree confía uno realmente en quién es Dios, nos guarda. Entonces aquí dice, Dios es poderoso para protegernos y guiarnos bajo cualquier circunstancia, ¿sí? No importa en dónde andemos, ¿sí? Pero si creemos, Dios nos guarda. Entonces, voy a ver si se los envío. Está muy bonito ese testimonio, la verdad. Dice, debemos de esforzarnos y ser muy valientes para recibir la bendición de Dios. Sí, entonces, pues igual somos seres humanos, sí nos da miedo, ¿verdad? Pero cuando uno se fortalece en la palabra y sabe en quién ha confiado, pues eso le da un poder de valentía, ¿verdad? Entonces por eso dice, debemos esforzarnos y ser valientes para recibir la bendición de Dios. Porque si no somos valientes, pues no la vamos a recibir. Porque por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate, ¿no? Y sé valiente, ¿no? Otro punto, otra enseñanza que podemos ver aquí, dice, las promesas de Dios se cumplen porque Él es fiel y verdadero. Necesitamos buscar el poder de Dios para nuestro diario vivir. Así es, diario, no nomás hoy o mañana cuando a lo mejor lo necesiten, no, todos los días.
Si buscamos la santidad de Dios, entonces evitaremos la apostasía espiritual. Pues aquí hablamos de apostasía. ¿Sí saben qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? ¿Mandé? Renegar de la fe. Podría ser renegar. Más que nada renegar sería cuando nos apartamos. Dudar, ¿no? ¿Dudar De la fe, ¿no? ¿O dudar? Es dudar de la fe. ¿Dudar? Ok, apartarnos, dudar. Ok. Bien, entonces ahí dice, si buscamos la santidad de Dios, entonces evitaremos la apostasía, el apartarnos, el renegar, ¿verdad? Como dicen, la apostasía espiritual. El pecado frena la bendición de Dios, sí, efectivamente. Si uno está en pecado, pues la bendición no va a venir. Decidir vivir siendo influenciados por personas pecaminosas, tarde o temprano nos llevará a la decadencia moral y espiritual, efectivamente. Hay un dicho por ahí que júntate con lobos y, ¿cómo dice? Así es. Entonces, aquí nos deja ver eso, ¿sí? Que si nosotros también tenemos que cuidar mucho esa parte, porque hay veces si nos dejamos influenciar, si aquel tiene más influencia sobre nosotros, pues ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a llevar precisamente a esto, a una decadencia moral, a hacer cosas pues que no debemos de hacer y que para el otro a lo mejor es normal. Y te va a decir, ay, no pasa nada. Y entonces eso va bajando también, ¿verdad? Va bajando precisamente, va decayendo tu espiritualidad que tienes con el Señor, tu consagración. Y sí, es fácil, ¿no? Que a veces influyan sobre uno, sobre nosotros, ¿no? Dice, por ejemplo, una mentirita, ¿no? Ay, no pasa una mentirita, ¿no? Pues esa mentirita pues es la que... Sí, exactamente, mentirita piadosa, esa mentirita no nos va a dejar llegar allá arriba, nada más. Luego dice, elegir obedecer a Dios es la mejor decisión que podemos tomar, ¿no? Elegir obedecer a Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, esa es una gran enseñanza. Dice, el versículo clave de todo este libro está precisamente en Josué 1:6, ¿verdad? Y dice así, y eso es importante. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pues ahí está el punto clave, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. Esas palabras, cada que nosotros las leamos, nos tiene que de alguna manera llenar y hacer que nos levantemos, que lo que hagamos realmente sea con ese convicción, ¿verdad?, de que vamos a poder hacerlo. Así es, mis hermanos. Entonces, bueno, eso fue lo que es el libro de Josué. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo del libro de Josué? Más o menos, bueno, ya pues el pastor también ya nos ha dado mucho material sobre esto de Josué, ¿verdad? Pero bueno, es muy, muy importante cuando uno lo lee, la verdad uno ve muchas bendiciones, ¿verdad? Cuando uno camina precisamente conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Ahora sigue el libro de Jueces. Jueces, de ahí dice que se refiere a líderes ejecutivos, dice campeones militares, tiempos de oscuridad en la historia de Israel. Dice que contiene 21 capítulos, 618 versículos y 17.222 palabras. Bien, entonces este libro de Jueces también es un libro histórico. ¿Quién es el autor? Y dice que el autor especialmente es Samuel, ¿sí? Y algunos otros profetas, ¿verdad? Pero sobre todo Samuel es el que se le adjudica la escritura de este libro, ¿sí? Entonces dice que la fecha en que se escribió
fue entre 1060 y 1020 antes de Cristo. Entonces podemos ver ahí que un promedio de 40 años. Este libro anteriormente era un solo libro, no es cierto, ese es el otro de Samuel, no, estoy mal, perdón. No, este lo escribió Samuel y dice que abarca ese periodo. Dice, y los acontecimientos sucedieron desde la muerte de Josué, ¿sí? Entonces, de que muere Josué, pues ahí comienza precisamente la historia del libro de Jueces. Dice, hasta la coronación de Saúl como el primer rey de Israel. ¿Sí? De 1050 antes de Cristo, aproximadamente un periodo de 350 años. ¿Sí? Bien. Me dice, el método es principalmente narración histórica. Entonces lo que decimos, narración histórica, histórico. Aunque también hay algo de poesía, como el cántico de Débora. Entonces de igual manera, hay algo de poesía, pero 90% es histórico. Entonces, es muy importante conocer esto, porque como nuestro pastor nos ya ha dicho, nos ha enseñado, que si uno no conoce bien esto, a veces puede uno tomar de estos libros, sacar a lo mejor una doctrina, ¿no? Y esto no es correcto, porque es histórico. Las doctrinas, pues ya vimos que viene por ejemplo en Romanos, en Hebreos, son libros de doctrina. Entonces por eso hay veces pues que se ha desviado, transgiversado la palabra, ¿verdad? O la esencia exactamente, se ha distorsionado. Entonces por eso sí es bueno conocer todo esto. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jueces? De este libro dice, es describir, ¿verdad?, la relación de Dios con la gente cuando cada uno hacia lo que bien le parecía, ¿verdad? A lo que bien le parecía, dice, y está presente en Jueces 17:6, ahorita lo vemos, dice, se trata de un estudio de una sociedad permisiva y el autor extrae de las lecciones de historia referente a la justicia, la fidelidad, la misericordia del Señor, en contraste con una sociedad indisciplinada. También sirve como un vínculo entre la conquista de la tierra prometida y la monarquía. Entonces aquí hay un brinco dice, cuando se conquista, Josué asigna precisamente las tierras a cada uno de ellos, de los integrantes de las tribus, asigna esas tierras, y dice que de ahí se empieza precisamente la sociedad empieza a caer otra vez en disciplina, o sea, se empieza otra vez a descomponer, ¿no?, a desobedecer, ¿sí? Y ese da origen precisamente a una monarquía. Entonces hablamos de monarquía, hablamos de reyes, ¿no? Un sistema, podríamos decir, un sistema político donde hay reyes, ¿sí?, donde precisamente ahí los reyes son los que mandan, como en este caso el presidente, ¿no? Presidente de la República, pero en estos casos reyes. El nombre de este libro, el hebreo, dice, en hebreo originalmente el título se escribe Shopetim y Yeshua, y significa jueces o líderes ejecutivos, ¿vale? Entonces, jueces o líderes. Salud. El título Clitai, que le da a la Septuaginta, significa lo mismo, jueces. El libro de los jueces recibe su nombre de los títulos que quienes gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. Se ve que... Ahora, ¿para qué se escribió? Aquí está lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere revelar precisamente este libro? ¿Sí? Dice que el pueblo de Israel no pudo expulsar completamente a los habitantes de la tierra que conquistaron y fracasaron en mantenerse fieles a Dios
y sus sanas leyes. Ellos prepararon el camino a la monarquía. Entonces, dice que fracasaron, o sea, no se pudieron mantener fieles a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué no podemos a veces mantenernos fieles a Dios, como pasó aquí con el pueblo de Israel? ¿Por qué será? Porque no somos obedientes. Porque muchas de las veces la ley que Dios nos da, hay veces que no la cumplimos también por causa de nuestros sentimientos. Porque, por ejemplo, para hacer justicia necesitamos estar bien cimentados y no hacer esa acepción de personas, porque si es mi hermana, si es mi papá, si es mi mamá la que se le está aplicando esa justicia, pues debería de aplicársela. Más sin en cambio, muchas de las veces uno en ese sentimiento, en nuestros sentimientos, pues no la aplicamos de manera correcta. Y es ahí a donde fracasamos al ser justos y al aplicar realmente la ley como debiera ser. Sí, no, sí, exactamente. Entonces, efectivamente, influye muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos que el pueblo precisamente volvió a fracasar, ¿sí? Por no mantener esa fidelidad a Dios, ¿sí? Entonces, ahora, como dicen, la tenemos más fácil porque pues ya no nos rige la ley, ¿verdad? Dicen que antes la ley era muy dura, que difícil de cumplir, ¿no? Que hasta simplemente un hijo le quería levantar la mano al papá, era pena de muerte, apedreado, ¿no? Entonces dices, imagínate, ¿no? Pues ya no existiéramos, creo. No, sí, entonces, imagínense, ¿no? Entonces ahora, Ahora, cuando viene el Señor Jesús a nuestras vidas, ¿qué es lo que nos dice? Arrepiéntete, pero ya no lo hagas más. Trata de corregirlo. Y entonces, pues sí, hay veces, pues, como dice mi hermano Cristian, pues sí, fallamos en esa parte. A veces es duro impartir justicia. Por ahí alguien me comentaba que quiere ser juez. Dije, híjole, yo no te lo recomiendo porque si no estás bien cimentado, te gana la avaricia, hay mucha corrupción ahí. Dice, el gobierno de Dios, dice teocracia. ¿Qué es teocracia? Porque bueno, yo encontré varias veces ese término de teocracia. Bueno, teocrático, teocracia dice forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida por un sacerdote o un monarca. Entonces se refiere a que realmente la forma de gobernar o quien dice cómo gobernar proviene de Dios. Entonces realmente vemos aquí que todos estos estaban alineados hacia Dios, basados en ¿sí? Entonces es por eso que si nosotros en esta época hiciéramos eso, otra cosa sería, ¿no? Pero realmente no pasa, porque el Señor nos dice, no vayas, y no, pues sí voy. No vayas porque no te conviene, no, pero sí un ratito. Bueno, está para la casa. Yo sí sé. Exacto, yo sí sé. Creo que te estás equivocando. Ya estoy maduro. Exacto, yo ya sé lo que tengo, ya sé que ya estoy maduro, ya tengo mayoría de edad. Bueno, entonces dice, el gobierno de Dios, teocracia, fue rechazado por Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto resultó en la era oscura de la historia hebrea. ¿Sí? Entonces, dice que hacían lo que querían. Entonces vamos a ver ahí en Jueces 21-25, por favor. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esto pasa cuando nosotros no tenemos a quien nos sujetemos, ¿no?
O sea, que no haya una autoridad aquí en la tierra, pues es un... Imagínense en el trabajo sin jefe, no, pues llego a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero, si quiero trabajo. Entonces vean cómo sí, ¿verdad? Bueno, entonces dice que en ese tiempo pues no había rey, no había quien los dijera, pues hacían lo que querían. Otro punto dice, las condiciones generales del pueblo de Dios eran malas, pues sí, efectivamente, ¿verdad? Los israelitas celebraron matrimonios mixtos, así es, celebraron matrimonios mixtos, y esto acarreó consecuencias desastrosas, sí, definitivamente, ¿no? Pues ahí ya se veía, pues, la distorsión sexual, ¿no? Bien, el bosquejo de este libro, pues de igual manera lo manejan tres divisiones, ¿verdad? Dice el trasfondo o los trasfondos. Son las situaciones que estaban pasando en ese momento, o sea, hay un antecedente de lo que se estaba viviendo del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 23. Dice las tribus procuran consolidar, ¿verdad?, los territorios que se le asignaron en Palestina. Entonces, efectivamente, pues lo que les repartieron en ese momento Josué a cada tribu, pues dice que ellos procuraban pues consolidar y mantener eso, pues se les había asignado, ¿verdad? Pero ¿por qué no se logró? Bueno, ya lo vamos a ver más tarde. Luego dice, la razón de su fracaso, pues la política espiritual y moralmente malos. Pues por eso perdieron, ¿no? Por no tener una espiritualidad con Dios y moralmente pues estar mal. Y ahí dice del capítulo 2, del 1 al 23. Luego dice la historia, habla también de la historia, de donde los enemigos los oprimen y los jueces los liberan, ¿sí? Entonces ahí precisamente en esa época pues manda el Señor jueces, que son líderes, ¿verdad? Ya dijimos que los jueces son líderes que manda el Señor y que son enviados por el Señor precisamente para liberar, ¿verdad?, a ese pueblo oprimido que estaba en ese momento. ¿Por qué estaba oprimido? Pues precisamente por las circunstancias desde la desobediencia. Y luego dice Otoniel de Judá, pues habla precisamente en el capítulo 3, Ahod de Benjamín, capítulo 3 del 12 al 30, ¿verdad? Samgar, Débora de Efraín y Barak de Neftalí. Entonces estamos viendo de ahí de algunas tribus. Dice Gedeón de Manasés y Abimelech, capítulo 6 al 9. Tola de Isaacar, ¿de qué? Isaacar, capítulo 10. Jair de Galad, capítulo 10, versículo 3 al 5. De Galad, del 10 al 12, Ibsán de Zabulón, 12 al 10, el león de Zabulón, del 12 al 12, del 11 al 12, Abdón de Efraín, del 12 al 13 al 15, Sansón de Dan, ¿verdad? 13 al 1, así es. Entonces sabemos que entre uno de los jueces pues, es Sansón, ¿verdad? Bien. Y la parte 3 dice conclusión, habla de la conclusión, dos resultados por alejarse prontamente de Dios, del capítulo 17 al 21, y ahí habla del origen de la idolatría de Micaía, la acción perversa de los benjamitas, ¿sí? Y dice, Dios es el juez más grande. Dios es el juez más grande. Híjole, sí, qué tremendo, ¿verdad? Bien. Dice 4 ciclos, ¿salud? 4 ciclos pecaminosos practicados en la primera parte de la Biblia, en la sección del capítulo 1, versículo 2 al 23. Dice, y que son repetidos 7 veces en esta segunda sección del capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 31. Y habla precisamente de cuatro puntos. Dice aquí ciclos. ¿Por qué ciclos? Porque realmente se vuelven a repetir.
¿sí? Pecado. En Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces ahí vemos dioses, ¿verdad? Adoración a otros dioses. Entonces ahí pues sirvieron a esos dioses, entonces cayeron en la idolatría, en la desobediencia, pecado. Sabemos que idolatría es pecado. Otro es esclavitud. Versículo 2, capítulo 2, versículo 14 dice, y se